¿Qué tal, chicos? Hoy hablaremos sobre un presidente, el cual es Adolfo Ruiz Cortines, que su sexenio marca de 1952 a 1958. Hablaremos lo que es su política, su economía y cómo fue en la sociedad. Y si quieren saber más sobre este presidente, vamos a ello. Bueno, para empezar, hablaremos sobre sus inicios de Adolfo Ruiz Cortines. Bueno, Adolfo Ruiz Cortines nació el 30 de diciembre de 1889. Adolfo fue un contador, militante, revolucionario y político purista mexicano que se desempeñó como presidente de los Estados Unidos mexicanos en el sexenio de 1952 a 1958. Además, fue el último presidente de México nacido en el siglo XIX. Tomás fue un hijo de un agente aduanal que murió antes de su nacimiento. Fue criado por su madre y hermana con la ayuda de su abuelo y sus tíos. Debía sus pocos años de estudios a una escuela amiga, a un colegio jesuita y al Instituto Veracruzano, donde aprendió contabilidad y sociología. Fue ayudante de contador en una empresa comercial en Veracruz y en 1913 apoyó como civil a la Revolución Mexicana y a la lucha contra el dictador Victoriano Huerta. Estuvo bajo las órdenes de Alfredo Robles Domínguez, quien le encargó una misión propagandística entre las tropas federales de la Ciudad de México. Al triunfo de la Revolución Constitucionalista, en 1914 figuró como colaborador de los gobernadores del Distrito Federal Robles Domínguez y Heriberto Jara. En 1944, Ruiz Cortines fue elegido gobernador de Veracruz. 2 años más tarde, el 30 de junio de 1946, asumió la Secretaría de Gobernación en el gabinete de Miguel Alemán, que abandonó en 1951 para emprender su propia campaña presidencial como candidato del Partido Revolucionario Institucional. Resultó elegido y asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1952. Adolfo Ruiz Cortines tuvo que enfrentarse a la división del grupo en el poder, cristalizada en la disidencia de Enrique Guzmán, y a la impopularidad ocasionada por el gobierno alemanista. Además de haber dado muestras de autoritarismo, se había prestigiado por la corrupción y el enriquecimiento de sus funcionarios, desarrollados como empresarios, en tanto que el alto costo de la vida afectaba a las clases trabajadoras. Dentro de la política interna del periodo presidencial de Ruiz Cortines, existieron tres grandes problemas heredados del sexenio anterior: impopularidad del grupo en el poder, encarecimiento del costo de la vida y las rivalidades de las familias revolucionarias, austeridad y moralización. Se propuso seguir una política que contrasta con el régimen alemanista, demostrando su interés por dar solución a los problemas sociales. En 1952 presentó el Congreso una serie de proyectos encaminados a cumplir con esos propósitos. El primero de ellos fue la reforma a los artículos 34 y 115 constitucionales, destinada a otorgar a la mujer sus derechos políticos en cumplimiento de promesas efectuadas desde la época de Cárdenas. El 17 de octubre de 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines promulgó las reformas constitucionales que permitieron a las mujeres tener los mismos derechos políticos que los hombres a nivel federal. Durante su campaña a la presidencia en 1952, Ruiz Cortines, originario del puerto de Veracruz, había señalado que, de verse favorecido por el voto ciudadano, tomaría las medidas necesarias para garantizar los mismos derechos políticos a las mujeres y a hombres. Una vez en la presidencia de la República, Ruiz Cortines envió al Congreso de la Unión la propuesta de reforma al artículo 34 constitucional para que se considerara como ciudadanos mexicanos, con los mismos derechos por igual a hombres y a mujeres. Ruiz Cortines fue gobernador de Veracruz de 1944 a 1948. Cuando fue llamado por el entonces presidente, él también veracruzano, Miguel Alemán Valdés, para ocupar la Secretaría de Gobernación, cargo que ocupó hasta 1951, cuando rindió propuesta como candidato del Partido Revolucionario Institucional a la primera magistratura del país.
Como candidato, Ruiz Cortines había propuesto hacer las gestiones legislativas necesarias para que la mujer gozara de los mismos derechos políticos que los hombres. Ya como presidente, Ruiz Cortines envió al Congreso la iniciativa de reforma misma, que fue aprobada el 6 de octubre de 1953 y finalmente promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre. Durante el gobierno de Ruiz Cortines hubo una gran estabilidad política. El control del movimiento obrero, en cambio, fue un factor más complejo en la tendencia hacia la estabilidad política, pues seguía existiendo en el sector obrero inclinación a reivindicar las luchas de la clase trabajadora. La multiplicación de organizaciones obreras había proporcionado ya en 1952 la creación de un nuevo organismo, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. La política. Dentro de la política exterior del periodo de Ruiz Cortines hubo proyectos del sexenio anterior que se siguieron realizando, como fuera las buenas relaciones con los Estados Unidos, que en eso a su vez consiguió anticonsumismo, nacionalismo y críticas escasas. Estos tres puntos que provocó la relación con Estados Unidos originó la unión de los países latinoamericanos y la negativa de aceptar pactos militares con Estados Unidos. Para empezar a hablar sobre la economía de Adolfo Ruiz Cortines, empezaremos con la devaluación del peso mexicano. Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines se produjeron problemas por el desnivel de la balanza comercial, así que en abril de 1954 se decretó la devaluación del peso mexicano, cuya paridad pasó de 8.65 a 12.50. Sin embargo, esa devaluación tan severa aseguró la estabilidad del peso durante 22 años. Este es un ejemplo de cómo en ciertas ocasiones devaluar voluntariamente la moneda local ayuda al crecimiento económico del país. Además de la devaluación del peso mexicano, el 11 de diciembre de 1952 se presentó el Plan Agrícola de Emergencia para elevar la producción de cultivos alimenticios básicos, canalizar más créditos privados hacia el sector rural y también consintió en aplicar otro tipo de procedimientos para mejorar el aprovechamiento de las propiedades. También desarrolló e implementó el plan La Marcha al Mar, la cual consistió en hacer que las zonas costeras de México tuvieran excedentes de la población para lograr el desarrollo de los recursos marítimos. También Adolfo Ruiz Cortines impulsó la industria y con ello pudo ponerle fin a la inflación y así fue como México entró a una nueva etapa de desarrollo estable. Esto fue muy importante tanto en el país como en otros gobiernos extranjeros y esto último reconocieron el esfuerzo que Adolfo Ruiz Cortines había hecho en México. Ruiz Cortines mostró interés por dar solución a los problemas sociales y dio comienzo a una etapa de austeridad y molarización mediante varios proyectos. El primero de ellos fue la reforma a los artículos 34 y 115, constitucionales que reconocían los derechos políticos de las mujeres. Después siguieron las modificaciones a la Ley de Responsabilidad de Funcionarios Públicos. Se reformaron además artículos de la Ley Reglamentaria del artículo 28 constitucional de materia de monopolios. 1. La creación del Departamento para Estudios Técnicos. 2. Estableció el sistema de riego en La Esperanza, así como la Comisión de Zonificación y Planificación de Veracruz. 3. Propuso una reforma especial a la Constitución para permitir que las mujeres tuvieran derecho a votar en elecciones nacionales y municipales. 4. Logró mantener baja la corrupción que se daba a diferentes sectores del Estado. 5. Construyó más escuelas y carreteras, etc. Bueno, esa es la despedida sobre el tema de Adolfo Ruiz Cortines. Aprendimos un poco sobre la economía, la política y la sociedad. También aprendimos qué pasaron en aquellas épocas. Cada tema tiene su descripción, tiene su información, los sucesos, todo lo que pasó en aquellos tiempos. En el año 1952 a 1958, cuando Ruiz Cortines fue gobernador. Bueno, esto es lo último. Espero que les haya gustado y pues nos vemos hasta la próxima.